Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. Son las 9:40 del día 28 de enero del año 2022 y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra reunido con la finalidad de realizar las audiencias públicas virtuales de la fecha. Todavía constituidos por 4 integrantes, a la expectativa del quinto que el gremio de los colegios de abogados, del Colegio de Abogados de Lima, tienen que nombrar a la brevedad para cumplir su deber constitucional para con el país. Así que, don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de señalar cuáles son las causas que están sometidas a vista en la mañana de hoy. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 131-2022. Apelación interpuesta por Diodoro Ricardo Orduñas Burgos, personero legal de la organización política Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, contra la resolución número 62-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver el padrón complementario de afiliados de la referida organización política. El Movimiento Regional Unidad Cívica Lima no ha registrado abogado para la vista. Causa al voto. Siguiente, por favor. Número 2. Siendo las 9:41. Expediente 132-2022. Apelación interpuesta por Jorge Luis Yataco, personero legal de la organización política Partido Frente de la Esperanza 2021, contra la resolución número 29-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver los padrones complementarios y afiliados de la referida organización política. Por la organización política apelante participa el abogado José Manuel Villalobos Campana. El doctor Villalobos tiene uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, si me permite pedir usar una diapositiva. Dé cuenta, por favor, don Carlos. ¿Ya está habilitado? Bien, señor presidente. Atención, vamos a habilitar, por favor, el PPT para la participación del abogado. Adelante. Gracias, presidente. Primero saludarlo a usted, a los miembros del Pleno y al secretario. Vengo ahora por la causa del partido Frente Esperanza, que al igual que otros 2 o 3 partidos y varios movimientos regionales han tenido el inconveniente de que se les ha devuelto sus padrones adicionales. Pero el caso particular del Frente Esperanza, solicito lo analicen con detenimiento, y acá están los 2 cargos de presentación. El día 5 de enero, que vencía el plazo para presentar los padrones de afiliados, el partido Frente Esperanza tuvo la cita a las 9:30 para presentar sus padrones. El personero llega a las 9:30 con 2 cajas de fichas de afiliación, las presenta a la mesa de partes del jurado y se revisan las 2 cajas que tenían más de 3.000, casi 5.000 fichas de afiliación. Son revisadas en el mismo momento, en conjunto, todas estas fichas. Y luego de que son revisadas los CDs, de que las numeraciones son correlativas, se recibe primero la segunda caja, se recibe con hora 10:56, y la primera caja se recibe 11:21. La caja que es recibida 11:21 están las primeras fichas, las que van de la 46.344 a la 49.063. Pero la caja 2, que es recibida primera a las 10:55, son las fichas que van del 49.064 a las 52.000, es decir, correlativas, pero después de la primera caja. ¿Qué demuestra esto? Que las 2 cajas fueron presentadas en el mismo momento. Pero cuando el ROP decide remitir al RENIEC los padrones para verificación, no remite la primera caja que le pusieron fecha, hora de ingreso 10:55, sino remiten la segunda caja de las 11:21, porque es la caja que tenía la primera correlativa de fichas. Entonces, ahí se demuestra que los padrones fueron presentados en un mismo momento, en forma conjunta, pero que estaban en 2 cajas y tenían 2 solicitudes porque se habían armado en 2 cajas. Si el personal del jurado conocía la regla de que solo se podía presentar una sola entrega, digamos, debió orientar, en aplicación del artículo 129, numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo, debió orientar al personero para que presente una sola carta, un solo oficio,
o en todo caso se debió acumular en una sola petición, darle un solo número de expediente a estas dos cajas porque tenían el mismo contenido, que eran fichas de afiliación. Entonces, lo que señalamos nosotros es que definitivamente los partidos, los movimientos y el mismo personal del jurado no conocía de esta regla que se había dispuesto con la resolución 907. Está clarísimo ahí que el Frente de Esperanza presentó sus padrones en el mismo momento. Es más, cuando estuvo presentando esos padrones, preguntó si podía presentar uno tercero y le dijeron sí, ya no con cita, le dieron el ticket número 3 y a las 3 de la tarde presentó una tercera entrega de padrones que finalmente serán devueltos. Adelante, por favor. Lo que yo he señalado en una audiencia anterior, en un caso similar, es que, por ejemplo, el reglamento que establece las competencias del jurado para las internas, en su artículo 22, claramente señala que lo que se podían entregar son padrones de afiliados. No habla de un solo padrón. Habla de que hasta el 5 de enero se podían entregar padrones de afiliados. Y miren que en la parte resolutiva de esta resolución 927, ustedes no solo aprueban el reglamento de competencias, ustedes resuelven remitir esa resolución a los partidos, a los movimientos, para que tengan conocimiento. La siguiente, por favor. En cambio, cuando aprueban la resolución 907, que es de fecha anterior incluso a la 927, ojo que la 927 que aprueba las competencias es del 29 de noviembre, cuando ya ustedes habían establecido lo de la entrega en conjunto en un solo momento. Pero en la 927 no mencionan que deba ser en un solo momento. Iba a la 907 porque, miren, ustedes disponen el cierre del padrón. En el 4 establecen que las organizaciones presenten en un solo momento, pero solo disponen la publicación en el peruano y en la web. No disponen que se remita a los partidos para que lo conozcan. Y es más, yo he demostrado en la sesión anterior que en el portal web del jurado, donde dice reglas aprobadas para las elecciones regionales, no está esta resolución. Y por último, transgrediría la siguiente lámina, transgrediría lo señalado en el artículo 108, la siguiente lámina, por favor, el 108 del reglamento del ROC, que establece que los partidos pueden presentar entregas a Venció su lapso, señor doctor. ¿Alguna pregunta de don Vicente Sánchez? Sí, señor presidente, por su intermedio. Adelante. Señor abogado José Manuel Villalobos, ¿en qué momento lee usted la resolución 907? ¿Puede precisar, haciendo una línea de tiempo, cuándo es que usted lee esta resolución? Sí, doctor Sánchez, con todo gusto le respondo. Primero que yo no soy personero de los partidos, yo soy un abogado. Sé perfectamente que... yo la leí Déjeme decirle que tengo claro que usted no es el personero legal, usted es el abogado defensor. Yo leí la resolución. Evidentemente, al ser abogado defensor, usted tiene que leer las normas aplicables al caso, ¿verdad? Sí, señor magistrado, yo la leí cuando me enteré de que no estos movimientos, sino hay un movimiento que no apeló, se le había devuelto los padrones de afiliados. Eso fue ¿pero cuándo, más o menos? En diciembre, señor magistrado. En diciembre. Muy bien. ¿Usted diría que se cumplió con el deber que tiene esta entidad pública de darle publicidad a una resolución? ¿Se cumplió con eso? Sí, señor magistrado, con todo respeto. Yo ya la audiencia anterior, un caso similar, yo dije que un órgano electoral que garantiza elecciones íntegras tiene que ser eficiente. Y su eficiencia no la puede basar en la publicación de una resolución que establecería una regla de juego para todos solo en el diario peruano. Sí, pero pensar que solo en la publicidad del diario peruano... No iba por la eficiencia. Yo no le he pedido que haga usted una valoración de la eficiencia del jurado. Le he preguntado sobre la publicidad de la norma. Mi pregunta era puntual. Sí, entonces, si nos remitimos a la resolución misma 907, que dispone ser publicada en el peruano y en la página web del jurado, solo está en el peruano, y yo he demostrado que en el portal del jurado, donde se han publicado las reglas de las elecciones, no está. Y lo demostré en la ¿Usted afirmaría categóricamente que no estuvo en la página web o que no estuvo en esa pestaña, yo he dicho que no está en esa pestaña, sí, que es la que ustedes... Es la que ustedes dicen que son reglas aprobadas. Como usted comprenderá, no es lo mismo afirmar que una norma no estaba en la página web a señalar que no estaba precisamente, puntualmente,
en un link, en una pestaña. No es lo mismo, ¿verdad? Sí, con todo respeto, doctor, pero No, tenía que estar, respóndame si es que es lo mismo o no, que, nada más. no es lo mismo, pero tenía que estar en No es lo en la mismo. pestaña donde se Ok. revisan las normas aprobadas. Ok. No, nada más, señor presidente. Gracias. Don Jovian. No tengo preguntas, presidente. La doctora Elizabeth Mais. Doctor Villalobos, gracias, presidente. Esas dos cajas que se presentaron, ¿fueron las únicas que se presentaron después de la dación de la norma, de la resolución? No, doctora Meis, el partido Frente Esperanza recibió cita para presentar el 5 de enero, que vencía el plazo. A las 9:30 llevó 2 cajas. No eso pudo sí lo entendí. No Antes pudo de eso. Antes de eso. No, estas fueron las 2 primeras. Sí, por eso que le admiten a trámite una caja, porque la consideran la primera entrega, y la segunda y la tercera ya se la devuelven. Ya. Y usted presenta, o la organización presentó los padrones el 5 porque le dieron una cita. Claro, ellos pidieron la cita para el día 3, tuvieron una cita, pero el día 3 llevaron la caja y tuvo algunas inconsistencias, tenían fotocopias y se las devolvieron y les reprogramaron para el 5. Y el 5 llevaron O sea, el día 3 le fijaron fecha para el 5. Tuvieron una primera cita para el día 3 de enero, pero el día 3 de enero que llevaron su caja, en la revisión que hace Servicios de Ciudadano, observaron que habían algunas fotocopias y dijeron que estaba mal y que vuelvan a ordenar su caja, ¿no? Para que la presenten. O sea, la programación inicial de la cita, perdón, doctor, ¿fue antes o después de la programación? O sea, ¿cuándo le dieron cita a la organización? ¿Fue antes o después de la norma? De la resolución. Después de la resolución. Después de la resolución. Correcto. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más, señor presidente. Muy bien, gracias. Una pregunta, doctor Villalobos. Usted señala que cuando se presenta el personero de la organización con 2 cajas, la unidad de servicios ciudadanos debió decirle que modificara su pedido y que formulara uno solo. Por lo tanto, es el jurado el que tiene la responsabilidad de que no se haya presentado una sola relación. Es decir, el conjunto de los padrones y a sus afiliados, las fichas de sus afiliados, diré mejor, ahora sí, en una sola oportunidad. Es así, ese es el criterio, ¿no? Lo que manifesté, presidente, con todo respeto, es que si el partido tenía 2 cajas, el artículo 129, numeral 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la atención a los usuarios por las mesas de partes, señala que las entidades deben dar la asesoría, la atención, la orientación sobre el llenado de los formatos o documentos que se presenten. Entonces, el jurado no debe ser restrictivo. Podría haber puesto un cartel ahí que digan se presenta en una sola entrega o con un solo escrito. No me parece eso que fuera que el jurado estuviera excediéndose en sus funciones, al contrario, ¿no? ¿Podía o debía? De acuerdo al 129.2 de la Ley de Procedimiento, debía. Bueno, interesante el criterio. La causa queda al voto. Vamos a pronunciarnos en el lapso legalmente establecido. Muchas gracias. A ustedes, magistrados. Bien. La siguiente causa, por favor, siendo las 9:54. La 3. Número 3. Expediente 134-2022. Apelación interpuesta por Ángel Raúl Poco Rodríguez, personero legal del Movimiento Regional Fuerza Arequipeña, contra la resolución número 24-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver el padrón complementario de afiliados presentado por la referida organización. Por la organización política Movimiento Regional Fuerza Arequipeña participa el abogado Marco Falconi Picardo. El doctor Falconi Picardo tiene el uso de la palabra por lapso de 5 minutos. Muy buenos días, distinguido señor presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Informamos sobre la apelación en la causa que es materia de vista, indicando lo siguiente. En primer lugar, la ley 31.357 estableció un orden
y en el orden dijo de que las afiliaciones podían realizarse hasta el 5 de enero del año 2022. Las organizaciones políticas, en cumplimiento a este mandato, es que hemos venido presentando los padrones que lamentablemente han sido devueltos por el registro de organizaciones políticas. Entonces, ¿quién ha establecido el orden? La ley. Puede que estemos de acuerdo o en desacuerdo con la ley, no interesa. Lo importante es de que para estos efectos nosotros hemos cumplido con la norma y por lo tanto en el ejercicio regular de un derecho. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿estos derechos fundamentales a la participación política son unos derechos absolutos? No, no son absolutos. Es por eso que la ley ha establecido claramente de que solamente se podían presentar hasta el 5 de enero del 2022, que ha dicho el Tribunal Constitucional en el expediente 2235 del año 2004, de que no se puede interpretar en forma vedada para restringir derechos en mala parte a normas que restrinjan de una u otra forma. En este caso, se ha establecido que nosotros, las organizaciones políticas, solamente podíamos presentar hasta el 5 de enero. O sea, el 6 de enero no podíamos, ni el 28 de julio, ni el 15 de agosto, día de Arequipa, no podíamos presentar. Esa restricción evidentemente se ha hecho en base al principio de legalidad, ¿no? Entonces ahí se ha dado cumplimiento. Adicionalmente a ello se pide esta resolución 907, justamente a propuesta del director del RO, y que dice que se debe presentar un solo padrón en un solo momento. Y después se pide la resolución 927 por el propio Jurado Nacional de Elecciones sobre las competencias del jurado, y ahí se establece de que hasta el 5 de enero se pueden presentar los padrones complementarios. O sea, hay norma expresa, el artículo 108 del Reglamento de Organizaciones Políticas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá en el caso con el director de RO? Por ejemplo, caso nuestro. Dentro de las normas se establece de que debe presentarse las afiliaciones con los nombres y apellidos completos en mayúsculas sin utilizar la tilde. Y en el caso de los apellidos que tienen ñ o nombre con ñ, debe reemplazarse por la n. Sin embargo, va a la RENIEC observa porque efectivamente no aparece registrado así en la RENIEC. Es el responsable, evidentemente, el director del RO. Entonces, aunque parezca mentira, el director de RO ha organizado un caos electoral inimaginable. No, porque cientos de miles de ciudadanos están hoy día abocados a tratar de solucionar este problema, y lo más grave es de que han dejado de trabajar o pierden tiempo, y por supuesto esto implica una pérdida de millones de soles, evidentemente en producción para el Estado, ¿no? En esa medida, nosotros estamos convencidos de que el Jurado Nacional de Elecciones, respetuoso de las normas constitucionales y electorales, va a declarar fundada la apelación, se va a revocar la resolución y se va a disponer la inscripción del padrón complementario tratándose de fuerza recompensa. Nosotros creemos que la falta que ha cometido el director de RO es gravísima, ¿no? Y que debería motivar la inmediata renuncia de él, pero en caso no lo hiciera el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros le pedimos que se apiade de las organizaciones políticas y que le retire la confianza al director de RO. ¿No tiene usted la idea de la cantidad de barreras burocráticas que viene creando este funcionario, ¿no? Si un funcionario público no tiene vocación de servicio y no quiere trabajar, debe de irse a su casa. No solamente tratándose del director de RO, sino de cualquier funcionario público. En ese sentido, señor presidente, le reiteramos una vez más y le pedimos que se declare fundada la apelación, y ya presentaremos las conclusiones por escrito. Muy agradecido. Don Vicente Sánchez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. El doctor Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. La doctora Elizabeth Maish. Ninguna, presidente. Sí. Doctor Falconi, no he entendido bien el motivo de la no aceptación de sus padrones. ¿Es porque tenía, o de sus listas, es porque había muchos apellidos con ñ?
No, señor presidente, era porque presentamos un padrón adicional, pero en el padrón originario que presentamos ha sido observado porque se había presentado los nombres sin las tildes porque era una disposición del ROC. Y aparte, en el caso de apellidos que tuvieran o nombres con ñ, ¿qué dijo el ROC? Sustituye a la ñ por la letra N. Hicimos caso y fue observado por la RENIEC. Por ejemplo, si había un señor que se apellidaba Muñoz, para ser aceptado en el sistema tuvimos que poner Munoz. La RENIEC dice no existe esa persona y hay un error. ¿Quién ha organizado este...? Ya, perdón, correcto. Ya, y ese Munoz, ahora Muñoz, como debió ser siempre, fue presentado en un nuevo padrón. ¿Eso quiere usted decir? Okay. El padrón que presentamos originariamente, 75 personas han sido observadas y no se ha permitido la inscripción de estas 75 por las disposiciones del ROC. O sea, ya, listo. Luego se volvió a presentar. Y no ha sido aceptado el padrón adicional. Perdón, luego se ha vuelto a presentar a estas personas como Muñoz, a esta persona como Muñoz en el padrón adicional, ¿o no? No, en el padrón adicional no, señor presidente, sino que el padrón adicional que se presentó el 5 de enero ha sido rechazado porque dice el director de ROC que solamente debe haber sido presentado un solo padrón en un solo momento y nosotros presentamos el 13 de diciembre. Solo hay un padrón nomás que han presentado entonces. Uno. Hemos presentado 2 padrones, pero el segundo ha sido rechazado porque el director de ROC dice que solamente debe presentarse uno. Ya, pero el Muñoz no tiene que ver con esa segunda presentación, ¿o sí? No con la segunda, pero sí con la primera y la segunda. En todos los casos que aparecían las tildes que han sido suprimidas por disposición del ROC y los apellidos o nombres con ñ han sido observados. Sí, hay algo que no lo estoy entendiendo seguramente por la hora, no sé, no entiendo bien. Le pido por favor que si es posible me haga usted entender. Los que no fueron aceptados primigeniamente por el tema de la tilde, por el tema del signo superior sobre la N en la ñ, por disposición de ROC, en el siguiente grupo que se presentó, ¿aparecen ya con tilde y con ñ o ya no se colocaron nunca más? No, ya no se colocaron. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido, señor presidente. Queda la causa para ser resuelta. Muy gentil. Siguiente causa, por favor. La número 3. La número 4. Sí. 4, perdón, siendo las 10:03. Número 4. Expediente 135-2022. Apelación interpuesta por Gustavo Gabriel Gora Oscategui, personero legal del Movimiento Regional Pasco Dignidad, contra la resolución número 32-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que dispuso devolver el padrón complementario de afiliados presentado por dicha organización. Por el Movimiento Regional Pasco Dignidad participa el abogado Alberto Mejía Leca. A ver, el doctor Mejía Leca tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores magistrados. En esta oportunidad, representando al Movimiento Pasco Dignidad, vengo a solicitarle a su digna judicatura se declare fundada nuestra apelación y se revoque la resolución número 0032-2022-DN-ROC-JNE, que devolvió nuestro padrón de afiliados. Para poner en contexto, señor presidente, nuestro movimiento presentó 2 padrones de afiliados. Uno, el 17 de diciembre, que contenía 11 fichas de afiliación y se pagó la tasa de 95.50. Y un segundo padrón de afiliados de candidatos que se presentó el 5 de enero del 2022 y contenía 7 fichas de afiliados. Y se pagó la tasa de 100.20 soles. ¿Y en marco de qué se presentó eso? En marco de la ley 31357,
Y la ley 31357, ¿qué dice en su disposición transitoria, artículo 3? Donde se modifica la ley 28094, ¿qué dice en punto 4? Solo los candidatos a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes deben estar afiliados a la organización política o por la que deseen postular. ¿Y su plazo cuál es? Hasta el 5 de enero. En ese contexto es que nosotros hemos presentado la lista de candidatos, tanto en diciembre como en enero. Sin embargo, la resolución del ROC, la 907-2021 del 26/11/2021, se basa, entre otros, en dos puntos importantes, ¿no? Uno, los alcances de la ley 31357, y otro, el memorando 573 que emitió el registro de opciones políticas, donde dice que como va a haber un aproximado de 200 organizaciones políticas que van a presentar candidatos, entonces recomiendan que se presente en un solo momento, ¿no es cierto? Pero nosotros parece, a nuestro modo de entender, entendemos, señor presidente, de que la ley habla sobre candidatos. Nuestro movimiento ha presentado en un momento 11 y en un segundo momento 7. Sin embargo, lo que hace el ROC es un padrón de afiliados, que es más general, donde se pueden presentar padrones de comités y otras cosas más, es más general. Por estas consideraciones, señor magistrado, creemos en su actuar siempre muy diligente, de que tenga bien revocar esa resolución emitida por el ROC y continúe nuestro proceso de afiliación de los 7 últimas fichas de afiliación de nuestros candidatos por Movimiento Paz con Dignidad, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor doctor. Don Vicente Sánchez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. La doctora Elizabeth Maish. Ninguna, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor doctor. La causa queda al voto, será resuelta dentro del lapso legalmente establecido. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Por favor, si usted convocar a la causa número 5, don Carlos, siendo las 10:07. Expediente 144-2022. Apelación interpuesta por Luis Ernesto Neira León, personero legal del Movimiento Regional Contigo Región, contra la resolución número 36-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que dispuso devolver los padrones complementarios y afiliados presentados por dicho movimiento. Por el Movimiento Regional Contigo Región participa el abogado Luis Eduardo Sosa González. El doctor Sosa González tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, señores magistrados de este ilustre Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Venimos para solicitar que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto. Se revoque la resolución venida en grado, esto es la resolución 036-2022 de NRO, Jurado Nacional de Elecciones, que resolvió devolver el padrón complementario de afiliados del Movimiento Regional Contigo Región del Departamento de Piura, presentado con fecha 5 de enero del año 2022, tal como lo establece la nueva norma. Y por tanto se disponga que el ROC continúe con el proceso para el registro de los nuevos afiliados del Movimiento Contigo Región de la región Piura. Paso a exponer brevemente las consideraciones que ustedes han escuchado ya el día 26 de enero y los que me han antecedido, que es el mismo problema. ¿Cuál es el problema en concreto, señores magistrados, señor presidente? Que se está generando un caos en todo este proceso de elecciones regionales y municipales, toda vez que la sede administrativa del registro de elecciones políticas está devolviendo todos los padrones electorales a partir del segundo padrón electoral, que aún se encuentran dentro del plazo que estableció la ley, que es el 5 de enero del año 2022. Hacemos nuestros todas las consideraciones presentadas, todas las exposiciones. Sin embargo, queremos complementar en lo siguiente. Son derechos constitucionales y no estamos yendo al caos de los derechos constitucionales a un valor absoluto, ¿no? Todos son limitados y nosotros respetamos las limitaciones. ¿Cuál es la limitación al derecho constitucional a la participación política? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro lo da la ley 31.357, que dice hasta el 5 de enero del año 2022. Nuestro padrón electoral que viene en apelación por devolución del ROC, señor presidente, señores magistrados, está dentro del plazo de ley, dentro de este parámetro constitucional. En el caso concreto del Movimiento Contigo Región, se inscribió el 14 de julio del 2021 con 2 entregas al ROC.
el ROC las calificó, las verificó, continuó el procedimiento hasta Renier y lo inscribió con 14.890 afiliados en el departamento de Piura. El 23 de septiembre del 2021 y el 29 de septiembre del 2021, Contigo Región presenta 2 padrones en el año 2021, porque recordemos que las reglas anteriores vencían la fecha de afiliación el 3 de octubre del 2021. Esto, señor presidente, señores magistrados, hace que el ROC califique y proceda a inscribir estos 2 padrones en el año 2021. Luego, en noviembre, el 30 de noviembre, la 31357 amplía el plazo. En ningún momento restringe a un solo acto electoral, administrativo de entrega de padrones electorales. Bajo esa tradición del ROC, y que en el caso concreto de Contigo Región eran 4 entregas hasta ese momento inscritas por el ROC, previa verificación de Renier, el 15 de diciembre presenta una 5ª entrega y el 5 de enero presenta una 6ª entrega. Entonces, cuando se dio la norma que viene en cuestión, que es la resolución 325, el ROC escribe la 5ª entrega del 15 de diciembre y después devuelve la 6ª entrega del 6 de enero del 2022. Señor presidente, señores magistrados, con todo respeto, pero la 31357 no dice lo que dice la resolución, que es una norma de infralegal, que es la 325, que además cabe cuestionarnos. ¿Cuál es la naturaleza de la 325, señor presidente? En su título dice, cierre el portal electoral digital del proceso de elecciones generales 2021, que es un proceso totalmente distinto al proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Y como bien lo han dicho mis colegas, ¿esto por qué? Porque en el 6º considerando de la resolución 907, señor presidente, señores magistrados, se incorpora el memorándum 573 del ROC, y que dice el ROC, ¿no?, cambiando las reglas de juego, porque en el caso nuestro ya había inscrito 5 padrones anteriores, cambiando las reglas del juego del proceso electoral, dice, no, como son 200 organizaciones y vienen presentando tantos padrones complementarios, cerramos y ponemos un candado, violando un derecho constitucional, no solo a los ciudadanos, señor presidente, no a las organizaciones políticas, porque la nueva norma exige 2/3 de candidatos. Y si no vamos a tener afiliados, por ende no vamos a tener candidatos y estamos condenados a la cancelación de la inscripción de la organización política, señor presidente. Con buen criterio, a ustedes como máximos jurados electorales solicito que se revoque la resolución que viene en grado, se declare fundada nuestra resolución y corrija este error que es de muchos ciudadanos en el país. Muchísimas gracias, señor presidente y señores magistrados. ¿A una pregunta de don Vicente Sánchez? Por su intermedio, señor presidente, al señor abogado Sosa. Usted se ha referido en más de una oportunidad a la ley 31357, ¿verdad? Correcto, señor presidente. Muy bien. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer con atención la 2ª disposición complementaria y final de la ley? Sí, doctor. Y esta norma, la 31357, modifica el plazo que vencía el 3 de octubre, pero en ningún momento la norma restringe a un acto. Es más, la ley de organizaciones políticas, el reglamento del registro del ROC y esta ley 31357 se refieren en la redacción de manera plural a los padrones de afiliados y de candidatos. No dice un solo padrón. Mi pregunta era puntual. Sí, doctor. Le preguntaba si usted había revisado con atención la 2ª disposición complementaria y final de la 31357. Si usted me lo permite y no considera que es un abuso, la voy a leer. Sí, Autorización doctor, a los organismos del sistema electoral a emitir reglamento. Se autoriza a los organismos electorales en el ámbito de sus funciones a emitir dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de la presente ley la reglamentación necesaria para garantizar el desarrollo del proceso de elecciones regionales y municipales del año 2022, tomando en consideración la evolución y los efectos de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19. Nada más, señor presidente. Señor presidente, si me permite. Sí. No estamos cuestionando la competencia del jurado para normar dentro de los 30 días que la ley 31357 le da. Lo que estamos cuestionando es que una norma de rango infralegal, que es este reglamento, esta resolución 907, que viene a cerrar el portal electoral del proceso de elecciones generales 2021,
contradice el 108 del reglamento y contradice la misma 31.357. ¿En qué sentido? En que estas dos normas, en la ley de organizaciones políticas, dicen y hablan en todo momento de padrones complementarios, de padrones de afiliados. Fíjense ustedes en un caso concreto, señor presidente, señores magistrados, en el que nos encontramos ahora. Digamos que unos afiliados renuncian hasta el 31 de diciembre del 2021, como le permitía la 31.357, y se afilian el 1, el 2, el 3, porque recordemos y contextualicemos, los ciudadanos que se afilian, señor presidente, señores magistrados, son con la intención de ser candidatos a gobernador, vicegobernador, alcalde distrital y alcalde provincial, que es las nuevas reglas que establece la legislación electoral para este proceso de elecciones regionales y municipales. Entonces, ¿qué sentido tiene, señor presidente, señores magistrados, que miles de ciudadanos hayan renunciado después de la presentación de un padrón electoral complementario de una organización política, si cuando esta organización política nueva se iba a presentar su padrón, no iban a ser aceptados por el ROC? Y como le digo, señor presidente, señores magistrados, en el caso de Contigo Región, se han presentado 6 padrones. De los 6, 5, el ROC los ha inscrito y el último nos está devolviendo. Entonces, ¿quién nos lleva a este caos? Como bien lo han sustentado mis colegas precedentemente, es el ROC, señor presidente, señores magistrados, dignos magistrados. Más allá de lo que dice la 907, son miles de ciudadanos que se les está impidiendo participar de la vida política del país de manera activa, y no porque hayamos sido desordenados y no porque hayamos sido contrarios a la norma, sino que nosotros, como digo, en nuestro caso hemos presentado 5 padrones, doctor, y el ROC los escribió. A ver, doctor, está usted repitiendo lo mismo ya por 4ª vez, ¿no? Está bien, doctor. Tengo preguntas. Acá hay un corte entre las elecciones pasadas o las reglas pasadas y las nuevas. Hay un corte. Y por eso se dicta una ley que autoriza al Jurado Nacional de Elecciones a dictar normas reglamentarias de esa ley. Yo lo invito a revisar si en alguna disposición de la reglamentación dictada se dice: se prohíbe que se presenten nuevos afiliados para estas elecciones a los movimientos regionales o a las organizaciones políticas. No, doctor, no lo dice, pero el actual... Claro, pues no lo dice. Lo único que dice es que todos los afiliados que quiera presentar, se organicen en una sola lista y se presente una sola vez. Pero ese es el cuestionamiento, señor presidente, con todo respeto, señores magistrados, que la resolución 907, basada en el oficio 573, que viene del ROC, cambia las reglas de juego de lo que antes siempre se ha venido haciendo. Bueno, sí, pues, ¿no? Le ha hecho leer o le ha leído el doctor Vicente Sánchez lo que dice la disposición que señala que hay que considerar las condiciones especiales del momento, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a debatir, lo vamos a discutir. Solo estamos intercambiando conceptos. Gracias, doctor. El doctor Jovian Sajínez, ¿alguna pregunta? Sí, presidente. Solamente, doctor Luis Eduardo, usted en su alocución señala que el no permitir que nuevos padrones se puedan inscribir estaría, su movimiento estaría orientado a que muera en el sentido de que ya no podía continuar vigente. ¿A qué se refiere, doctor? Gracias, doctor Sanginés. La norma electoral exige que los partidos políticos y los movimientos regionales presenten no menos de 2/3 partes de candidatos en su jurisdicción. Este es un movimiento regional, 2/3 partes en sus provincias y distritos. Y los partidos políticos en todo el país, en distritos y provincias, los que participan de estas elecciones regionales y municipales. Entiéndase en un caso extremo, doctor Sanginés, ilustres magistrados, que una organización política presentó con las nuevas reglas de juego de la resolución 907, que es del 26 de noviembre, digamos que el 30 de enero presentó un primer padrón, el 10 de diciembre un segundo, el 20, el 5 de enero. Estos padrones 2, 3 y 4, el ROC los está devolviendo.
¿A quiénes presentan esta ficha de afiliados? A los posibles candidatos que van a participar de las elecciones en las jurisdicciones distritales o provinciales. Entonces, si no se inscriben como afiliados, consecuentemente no pueden ser candidatos. Y si la organización política no presenta candidatos mínimo en las 2/3 partes, dice la norma que la organización queda cancelada su inscripción. Por eso me refiero y reitero que en el caso nuestro hemos presentado varios padrones porque nuestra intención es presentar candidatos en más de las 2/3 partes que nos exige la norma para que nuestra inscripción no quede cancelada. Y por eso es que la aplicación de la 907 no solo afecta el derecho constitucional al ciudadano, sino que condena a la organización política a ya quedar cancelado porque no va a presentar el mínimo de las 2/3 partes porque sus afiliados, que serían los candidatos a participar de las elecciones regionales y municipales, no podrían inscribirse porque no van a cumplir el tema normativo que el candidato a gobernador, vicegobernador, alcalde provincial, alcalde distrital, se encuentren debidamente inscritos, afiliados en la organización política ante el ROC hasta el 5 de enero del 2022. Eso es, doctor Jovian Sanginés, porque esta decisión no solamente condena al ciudadano, sino a la organización política le está poniendo una partida de función antes de empezar el proceso, señor presidente, señores magistrados. Gracias, doctor Sosa. Muy bien, presidente. Gracias. La doctora Elizabeth Maish. No, presidente, sin ninguna pregunta. Muy bien. Queda la causa al voto. Gracias, doctor Sosa. Gracias, presidente. Gracias, magistrados. Muy bien. La siguiente causa, por favor, siendo las 10:22. Bien. Número 6, expediente 145-2022. Apelación interpuesta por Juan Carlos González Hidalgo, personero legal de la organización política Alianza para el Progreso, contra la resolución número 63-2022 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas que resolvió devolver los padrones complementarios de afiliados del citado partido. Por el partido político Alianza para el Progreso concurre el abogado Juan Carlos González Hidalgo. El doctor González Hidalgo tiene uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días, señores magistrados. Por medio del presente informe oral, presento y argumento mi apelación contra la resolución número 63-2022 DNROP/JNE, que resuelve devolver el padrón complementario de afiliados del partido político Alianza para el Progreso, contenidos en los expedientes 1196 y 1264-2021, que fueron debidamente presentados el 5 de enero del 2022. Si bien es cierto, ya hemos realizado este sustento referido a una causa, a la misma causa en otra numeración días anteriores, hoy vamos a precisar las dos premisas que queremos que el digno magistrado que conforma la sala del Jurado Nacional de Elecciones tengan en cuenta. La premisa número 1 es que la fecha máxima para la presentación de los padrones de afiliados es el 5 de enero de 2022. Fecha máxima que tenían todas las organizaciones políticas para presentar los padrones de afiliados. La norma general lo establecía de esa forma y nosotros como organización política hemos cumplido la norma y hemos presentado dentro del plazo establecido para tal fin. Y la segunda premisa que queremos que el digno colegiado tenga en cuenta es que si bien es cierto la resolución 907-2021 establecía que las organizaciones políticas inscritas deban solicitar la inscripción de su padrón de afiliados en conjunto en un solo momento, si bien es cierto que hay esta normatividad, nosotros no estamos pidiendo que el colegiado se aleje del principio de legalidad. El procedimiento administrativo como tal tiene principios como legalidad, debido procedimiento, impulso, pero también tiene el principio de razonabilidad, ya que se constituye en un medio imprescindible de interpretación y aplicación normativa para los actos de la administración, no con el propósito de invalidar las normas. No estamos pretendiendo que se regule de manera distinta. Lo que queremos es justicia material y razonabilidad. Las decisiones de la administración deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar. El fin público en este caso es la participación ciudadana, participación de más de 6.000 ciudadanos peruanos que manifestando su voluntad deciden afiliarse a la Alianza para el Progreso para participar dentro de las elecciones, porque sería un derecho de ellos
y hoy con una resolución administrativa se estaría vulnerando directamente este derecho de más de 6.000 ciudadanos peruanos. El principio de razonabilidad, lo cual exhortamos a que el colegiado tenga en cuenta, es reconocido por la doctrina especializada como una consecuencia de la necesidad de que las decisiones de la administración no respondan únicamente a un proceso mecánico y razonado de la norma formal, sino más bien para la que esté enfocado en la justicia, a la justicia que hoy venimos a reclamar, que venimos a solicitar al colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. En esta medida, el principio de razonabilidad se identifica como una manifestación de los ideales de justicia y razonabilidad que deben encaminar la actuación que hoy solicitamos al digno colegiado. Por tener en cuenta al jurista argentino Juan Carlos Casagne, quien considera que la razonabilidad, en cuanto exige que los actos estatales posean un contenido justo, razonable y valioso, completa e integra la legitimidad, dejando la ley formal de ser el único fundamento de validez de los actos estatales. No estamos pidiendo al magistrado que se aleje de la legalidad. Lo que estamos pidiendo es justicia para más de 6.000 ciudadanos que, manifestando su voluntad, quieren pertenecer a una organización política y formar parte de este proceso electoral de elecciones internas. Por estas consideraciones, solicito al digno colegiado se valore adecuadamente nuestro recurso de apelación, se admita a trámite los padrones complementarios que hemos presentado dentro del plazo establecido por el propio Jurado Nacional de Elecciones y que se valore adecuadamente estos padrones y se proceda con los trámites regulares como es el envío a RENIEC y toda la tramitología que es necesaria para estos fines. Así que exhortamos a que el digno colegiado tenga en cuenta nuestras consideraciones, ya que adicional a ello no somos el único partido, la única organización política que estamos inmersos en esta situación. Pero aquí está en juego la voluntad de más de 6.000 personas, no uno ni dos, sino más de 6.000 personas. No es Alianza para el Progreso, es la población expresando su voluntad de participar en estas elecciones. Muchas gracias, señores magistrados. ¿Alguna pregunta de don Vicente Sánchez? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián Sanginés? Ninguna, presidente. Doctora Elizabeth Maish. Un poco, señor presidente. Muy bien, la causa queda al voto y será resuelta dentro del plazo legal. Siendo las 10:27, vamos a convocar a la siguiente causa, que es la número 7. Expediente 146-2022. Apelación interpuesta por Tomás Job Delgado Zúñiga, personero legal del Movimiento Regional Arequipa Renace, contra la resolución número 73-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver el padrón complementario presentado por dicha organización política. El Movimiento Regional Arequipa Renace no ha registrado abogado para la vista. La causa queda al voto. La causa número 8. Número 8, expediente 150-2022. Apelación interpuesta por Javier Rubén Sala Ramírez, personero legal de la organización política Fuerza Callao Seguro, contra la resolución número 49-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver el padrón complementario de afiliados de la referida organización. Por la organización política Fuerza Callao Seguro, no se ha registrado abogado para la vista. Igualmente, siendo las 10:28, la causa queda al voto. La siguiente. Número 9, expediente 153-2022. Apelación interpuesta por Fernando Grandes Veintemilla, personero legal del Movimiento Regional Unión Regional del Departamento de San Martín, contra la resolución número 37-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió devolver el padrón complementario a la referida organización. Por el Movimiento Regional Unión Regional de San Martín participa el abogado Michel Samaniego Monzón. El doctor Samaniego tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, la devolución de nuestro padrón complementario presentado el 5 de enero, que ha ejecutado el ROP sobre la base de la resolución 907, transgrede el principio de legalidad, vulnera el derecho de participación política y eventualmente podría afectar la motivación de las decisiones administrativas. ¿Por qué vulnera el principio de legalidad? Porque toda disposición reglamentaria debe estar justificada en la ley. La ley limita la actuación del aparato estatal.
Una disposición puede complementar la ley, pero no puede transgredirla, sustituirla o desnaturalizarla. En ese sentido, el artículo 7 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, establece que el padrón de afiliados es público y que su actualización se publique en el portal del JN. ¿Y cómo se realiza la presentación de un padrón y de su actualización? El artículo 108 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas precisa que cada organización política presenta su padrón actualizado. Y luego de presentado su padrón actualizado, puede presentar entregas adicionales que lo complementen o cancelen. ¿Y hasta cuándo es posible presentar estos padrones complementarios? La Ley 31.357 establece que el plazo para presentar afiliaciones y por ende padrones es hasta el 5 de enero del 2022. La ley no establece ningún requisito ni condición adicional. Es más, la resolución 927 del 2021, que aprobó el reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas para las elecciones regionales y municipales del 2022, de 29 de noviembre, y publicado en el peruano el 30 de noviembre, es decir, posterior a la resolución 907, precisa de manera expresa en su artículo 22 que las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 5 de enero para presentar padrones de tipo cancelatorio o complementario. Entonces, si la Ley de Organizaciones Políticas, el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, la Ley 31.357, la Resolución 927-2021 permiten la presentación de padrones complementarios y por ende afiliados hasta el 5 de enero, resulta arbitrario que sobre la base de una resolución que no se refiere de manera expresa a los padrones complementarios y que establece una exigencia no prevista en la ley, se pretenda no recibir y no tramitar padrones complementarios. ¿Y por qué se vulnera el derecho de participación política? Porque según el artículo 31 de la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido debe ser ejercido de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por ley. El artículo 35 de la Constitución establece que los derechos de participación se pueden ejercer a través de organizaciones políticas conforme a ley. Esto implica que los derechos de participación se pueden restringir, pero ojo, no mediante una disposición reglamentaria, sino mediante ley. Y establecer que los padrones se deben entregar en conjunto no es una prohibición, pero sí es una limitación, es una restricción que no está prevista en la ley. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda-Goodman versus México, ha señalado que cualquier restricción a un derecho de participación debe estar establecido mediante ley en sentido material y formal. Es decir, que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción debe estar claramente determinado en la ley. Reitero, la ley en este caso no establece ninguna condición o restricción, salvo la de presentar el padrón hasta el 5 de enero. Y se vulnera el principio de motivación porque la resolución 907 no expone las razones técnicas ni jurídicas de por qué resulta exigible esta obligación. Y además es contradictoria a normas previas y posteriores que el propio jurado ha establecido. Por esos motivos es que solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Vicente, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. El doctor Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. La doctora Elizabeth Maish. Ninguna, presidente. La causa queda al voto siendo las 10:34. Gracias, señor presidente. Siguiente causa, don Carlos, a usted. Señor presidente, no tenemos más causas para la vista. Muy bien, entonces vamos a disponer lo pertinente para el cierre de la parte pública de esta audiencia virtual y pasar a audiencia privada. Bien, gracias, señores. Permiso.